Las nuevas tecnologías están más presentes que nunca. Hoy vamos a hablar con un desarrollador de videojuegos para ver qué hay detrás. Cuando vas a la tienda y compras un juego, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se hace un videojuego? Buenas noches, Pablo Artiga, Buenas noches. desarrollador de videojuegos. Proyecto de momento, pero sí, cada uno va haciendo lo que puede. Lo que hace unos años era una utopía, ahora ya es una profesión. Ahora mismo es una profesión y para mi gusto de las mejores, la verdad. Más allá de lo que se pensaba antes, que un videojuego era poco más que una manera de pasar el rato y tal, ahora queremos realmente llevar esto a un nivel más. Los videojuegos de ahora se intenta buscar una historia, un trasfondo, algo distinto. Te quería preguntar, ¿qué competencias tiene un diseñador de videojuegos? ¿Hasta qué nivel se implica en el videojuego? Pues el diseñador de videojuegos es muy importante al principio, básicamente. Cuando alguien tiene una idea de un videojuego, por ejemplo, decir un videojuego de luchas, es muy simple, pero saber cómo vas a meter todas aquellas características que quieres que tenga el juego, todo lo importante, aquellas cositas que van a hacer que el videojuego dé un giro, que no sea el mismo videojuego que han hecho hace 10 años, eso es todo competencia del propio diseñador. Antes era muy fácil porque no existían los videojuegos, ahora está ya todo hecho. Eso dicen, pero parece que está eso en todas las profesiones realmente. No te sabría decir, siempre se te ocurre una vuelta de tuerca, algo que hacer, un cambio. Coges los cánones típicos e intentas buscar una forma distinta, algo, mezclar dos, a ver qué queda. Muchos se quedan en nada, pero por lo menos se intenta. En estas nuevas carreras que ya se está empezando a estudiar el desarrollo de videojuegos como titulación, ¿un desarrollo de videojuegos es un guionista más un informático o es algo más? Esto ya depende del tamaño de la empresa, básicamente. Cuando hablamos de empresas grandes, el diseñador de videojuegos normalmente no tiene ni que ser informático. Un diseñador de videojuegos puede ser simplemente alguien que se le ha ocurrido la idea, que tiene carácter de líder y sabe cómo hacer que la gente trabaje y cómo cohesionar las cosas y ya está. Sin embargo, cuando nos metemos ya tema más de empresas indie, empresas más pequeñas, desarrolladores independientes, sí que es importante saber por lo menos de todo un poco para poder llevarlo adelante, porque si no te quedas en nada. Si simplemente sabes programar pero no tienes cómo llevarlo a cabo, no sabes qué hacer, no puedes hacer nada, y también viceversa. Si tienes la mejor idea pero no puedes llevarla a cabo y eres tú solo. Bueno, Pablo, ¿el interés viene desde pequeño? Hombre, el interés por los videojuegos yo creo que todos tenemos desde pequeños, pero la idea de dedicarte a esto creo que te tiene que venir desde mayor. Porque lo que te digo, desde pequeños todos vemos un videojuego y todos decimos cómo me gustaría hacer esto, igual que vemos un astronauta y decimos cómo me gustaría ser astronauta. Pero ya según pasan los años tienes que decir, es que realmente me gustaría hacer esto, realmente me veo capacitado y con ganas de mover este tipo de cosas y conseguir que a la gente le llegue lo mismo que intento que me llegue a mí. La titulación es completamente novedosa. ¿Qué os enseñan en la carrera? Pues en la carrera, aparte de que tenemos las bases de todos los ingenieros, matemáticas, física y demás, porque es bastante importante a la hora de desarrollar, tenemos mucha programación, luego ya tenemos asignaturas más orientadas a este tipo de tareas, como puede ser diseño de niveles, guión y storyboard, cositas que haría básicamente alguien más dirigido, pues eso, a contar una historia. Incluso tenemos alguna asignatura de arte para preparar también, pues lo que te digo, si eres un estudio independiente, si eres una persona sola, tienes que poder hacerlo todo. ¿Qué mínimos se necesitan para hacer un videojuego? Porque últimamente se ve que no todas las grandes multinacionales tienen el monopolio. Mínimos, te diría que ganas, pero eso lo diría cualquiera, también tienes que tener ciertos conocimientos por lo menos, pero vamos, se necesita muy poco, con tal de que sepas un poco de matemáticas para poder conseguir que se muevan las cosas como tú quieres, física, unos mínimos también para que tenga un movimiento realista, y luego ahora ya con los motores de videojuegos que existen se puede hacer muy rápidamente un videojuego muy básico tipo un Pac-Man o el Flappy Bird. Flappy Bird no se necesita prácticamente nada. Hay veces que casi los juegos más simples son los que más arrasan. Así es. Ahora mismo
Hay que buscar la idea que realmente enganche. No puedes intentar hacer algo que tú piensas que va a ser genial, pero realmente quieres hacer esto y la gente solo necesita esto. Porque a la gente le va a sobrar más de 3/4 partes de tu videojuego. Bueno, nosotros somos una generación bastante acercada a los videojuegos, pero la gente mayor es como el del chiste. ¿De dónde sale la leche del supermercado? ¿De dónde sale el videojuego? ¿Qué equipo hay detrás de un videojuego? ¿Qué roles hay diferentes? Igual que en una película está el director, el productor, el guionista y el actor. Para hacer un videojuego, ¿qué equipo se necesita? Pues partiendo de la base, un diseñador que ponga las cosas claras, que decida cómo va a ir el proyecto, qué orden se va a seguir y demás. Luego necesitas programadores para hacer que esto llegue a la vida. Es decir, no puedes decir, perfecto, quiero que pase esto, vale, ¿cómo lo hacemos? Ahí estaría el programador. También diseñadores de niveles, que son los que se encargan de cohesionar las dos cosas, de conseguir que lo que ha hecho el programador coincida con lo que quiere el diseñador, el jefe. Y luego, por otra parte, es muy importante tener algo de arte, aunque sea simplemente unos avatares que identifiquen perfectamente lo que buscas. Tienes que tener algo para poder mover el juego, si no tendrías unos cubos que se mueven y sería mucho menos. Cuando se propone hacer un videojuego, ¿en qué se piensa? ¿En la jugabilidad o en la historia que se va a contar? Esta es una pregunta que nos hacemos mucho cuando diseñamos y que a cualquier persona que he visto de diseñadores en plan grandes le he hecho, y la gente no termina de coincidir. Mucha gente dice que lo mejor es buscar la jugabilidad, porque si tienes una buena idea como era el Flappy Bird, realmente no necesitas una historia. Y luego hay muchos que dicen que es al revés, que tienes que buscar una buena historia, porque realmente lo que les interesa más es contar, que el mero entretenimiento. Lo que buscan es eso, el mensaje, la historia en sí, la aventura, y luego buscar una serie de mecánicas que se adapten a esa historia. Hay dos corrientes. ¿Pablo Artiga tiene clara la suya? No la tiene clara, la verdad, pero de momento yo me decanto más por buscar una buena historia. A mí, yo soy de la gente que le gusta contar cosas. Cualquiera que me conozca sabe que hablar me encanta, así que con los videojuegos intento hacer lo mismo. ¿Para quién se piensa en el usuario definitivo? ¿Se piensa este juego va a ir dirigido específicamente a un sector o es algo más amplio? Normalmente sí, porque tienes que tenerlo muy claro, porque, por ejemplo, no puedes hacer un videojuego de asesinatos, por ejemplo, y dirigirlo a niños. Sería un error muy, muy grave. Entonces, sí, directamente cuando empiezas a hacer un videojuego, tienes que tener claro quién va a ser tu nicho de mercado, en principio a quién lo vas a enviar. También estamos lo de siempre, plataformas. Tienes que elegir, si quieres un videojuego muy accesible, pues intentas hacer un videojuego pequeño, entre comillas, preparado pues eso, para plataformas móviles del tipo Android, iPhone y demás. Si quieres un videojuego potente, pues ya eliges. Quiero que sea exclusivo de una consola, porque entonces me llevo la exclusividad con esa consola, pero también pierdo todas las oportunidades de tenerlo en otras plataformas. En el formato de salida, es muy fácil crear un videojuego para un móvil, porque vemos que en la tienda de Android y de iPhone hay videojuegos para aburrir y de todo tipo. Más que muy fácil, es fácil acceder. Se necesitan simplemente, creo, no estoy seguro, te hablo desde la ignorancia, pero desde el pseudo conocimiento, una serie de licencias exclusivamente, mientras que con Sony y demás tienes que preparar, necesitas las mismas licencias, pero es más difícil conseguirlas, y con lo que es muy muy difícil conseguir las licencias es en Nintendo. Nintendo está muy muy cerrado, y más para Europa es un sector que es muy muy difícil de llegar. Nosotros somos una generación muy habituada a jugar a los videojuegos. Yo, por ejemplo, juego mucho al FIFA, juego de fútbol. El FIFA se crea para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, ordenador. ¿Tantos dispositivos influyen a la hora de crear o es mínimamente cambiar un par de detalles y que sirva para...? Realmente influye, porque cada consola, cada plataforma y demás tiene unas características propias. Entonces, si haces un FIFA orientado a PlayStation 3, lo vas a poder jugar en todos los demás, porque probablemente sea la más baja. Sin embargo, la calidad que vas a tener en un ordenador que te podría hacer cosas 10 veces más potente, no te sirve para nada tener un FIFA así. Entonces, lo que pasa es que mucho de esto se encargan terceras empresas que se dedican pues eso, a optimizar juegos para otras plataformas, porque eso ya hay que tener unos conocimientos de hardware, unos conocimientos de optimización bastante altos. Hablabas de empresas.
¿Dónde están ahora las más potentes? ¿Dónde se juega la Champions League de los videojuegos? Pues a ver, videojuegos desde el nacimiento, Estados Unidos, se lleva todo el mercado, pero bueno, también ahora es muy importante Canadá, sí, es el tercer país con más empleados en el sector de videojuegos del mundo. Importante también Japón, que aunque tampoco es tan absoluto como Estados Unidos, tiene una serie de características que también lo hacen propicio para el mercado de los videojuegos. Y a nivel Europa, Alemania es donde más dinero mueven los videojuegos y el Reino Unido también tiene un buen sector de videojuegos. ¿El sector en España cómo está? El sector en España pues está bastante mejor que hace 10 años, la verdad. Empieza a haber empresas, bueno, todas indies, pero que ya empiezan a tener cierto tamaño, como Tequila. Tequila ya tiene un par de juegos que de hecho los tiene incluso, lo que te decía, para Nintendo, que es muy difícil acceder y demás. Hablas de juegos indies. Los juegos indies han llegado... ¿Qué son los juegos indies? Todo el mundo habla de juegos indies. ¿Qué hace falta para ser un juego indie? Un juego indie es aquel que está desarrollado por una empresa, por un grupo independiente, de ahí viene el nombre. Entonces, la principal diferencia que tiene es que en vez de desarrollarlo por 200 personas o 50 personas, lo hacen 4 o una, en el peor de los casos. Entonces, lo bonito de los juegos indies es que todo el mundo tiene que saber de todo. No vale decir yo soy el mejor programador. Vale, perfecto, ya tenemos programado todo el juego. ¿Qué vas a estar 2 meses mirando? Entonces es eso, cuando se habla de juegos indies se habla de juegos normalmente más pequeños, pero hay algunas obras de arte que son verdaderamente espectaculares, y eso, y realizados por un equipo más pequeño. No significa que eso sí que he visto juegos peores, para nada, son juegos distintos, de hecho tienen muchas veces un mensaje más profundo, un sentimiento más de arte, que los propios juegos AAA, que se llaman los de las grandes empresas. Bueno, hay videojuegos que incluso han sembrado polémica. Ahora vamos a hablar, Pablo, ¿qué responsabilidad tiene un creador de videojuegos? Porque meramente un director de cine puede crear una película, puedes creerte la película, pero no te llegas a involucrar tanto. En cambio, en un juego, la gente llega completamente a perder la cabeza, se cree el propio protagonista del videojuego y a veces lo extrapolan a la vida real. En este debate de los juegos nos vuelven violentos o no, ¿qué tenéis que decir los desarrolladores de videojuegos? Hombre, yo diría que hay una serie de medidas que evitan precisamente esto. Yo creo que alguien capaz de tener una serie de moralidad, una ética, sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, si el mismo videojuego, por ejemplo, el que está ahora mismo en la pantalla, que es el Grand Theft Auto, exacto, que acabamos de ver una escena una agresión que nos ejemplifica mucho. Este juego, si lo juegas tú, vas a terminar de jugar y vas a decir, vale, perfecto, no hay ningún problema. Pero en cambio, si lo juega un niño de 12 años, puede ser que no termine de distinguir cuál es el problema real. Si lo está haciendo en el videojuego, ¿por qué no lo puedes hacer? Entonces, para eso existe, pues eso, por ejemplo, PEGI, que todos hemos oído, que es una serie de clasificación por edades en función de lo que te enseña el videojuego. Y tampoco creo, como has dicho, que tengas más responsabilidad que alguien que escribe un libro, alguien que ve una película, porque realmente sí te involucras más, pero la sensación de inmersión la tienes igual en todos los casos. Simplemente tienes que saber distinguir dónde empieza la ficción y dónde empieza la realidad. Hombre, el realismo de que está alcanzando los videojuegos juega un papel en contra en este sentido, porque son cada vez más reales y no tienes tantas consecuencias. Claro, por ejemplo, en el GTA que estábamos viendo, tú matas a alguien o cometes algún delito y no tienes ninguna responsabilidad. Eso es lo que te digo. Si sabes distinguir cuál es el punto entre decir, vale, aquí no pasa nada, pero ¿por qué? Porque es un mundo virtual. Hay que decir, si tienes una moralidad básica, no deberías de tener problemas. ¿Tú crees que los padres pueden pegar un poco de desconocimiento? Porque todos hemos tenido algún amigo, algún compañero, que de pequeños le decían, me acaban de regalar el Grand Theft Auto. Y claro, con la portada un más 18, con 8 años, 10 años jugando a un juego, ¿puede que los padres no sepan que estos juegos pueden llevar a estos extremos? En parte yo creo que sí. Los padres están tan acostumbrados a los videojuegos clásicos, a videojuegos pues tipo el Pac-Man, tipo el Tetris, que sí, que realmente no pasa nada. Entonces cuando los sacas
de esos videojuegos, cuando llevas a un nivel tan realista como lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, realmente puede suponer grandes problemas para un niño. Igual que no llevarías a un niño a ver una película de Saw, o no le regalarías una novela erótica, pues no le deberías dejar jugar a un videojuego que tiene una serie de características no adecuadas para su edad. Bueno, Pablo, creo que nos traes unas recomendaciones de qué liga se va a jugar últimamente de los videojuegos. Así que cuando quieras nos vas comentando. Yo estas recomendaciones las digo así muy por encima y Hombre, idea propia, no... más que todos nosotros de videojuegos seguro que sabes. Bueno, no sé si tanto, pero bueno. Yo, para empezar, empezaría por el Witcher 3, que es el máximo exponente ahora mismo de lo que te he comentado de la historia. Sobre todo, es un juego, tienes muchísimas, pero muchísimas horas de juego y una historia que está basada en una serie de libros y que la sigue muy bien, y que más allá de eso, la historia propia te agarra y no te suelta. Podrías jugar continuamente y ¿Cuál es olvidarte. el hilo conductor de este juego? El hilo conductor es un juego, es lo que se llama un RPG, es decir, que encarnas a un personaje, en este caso en una especie de mundo de fantasía medieval, y eres un personaje que se dedica a cazar monstruos como profesión y buscas durante todo el videojuego a tu hija. Y tienes pues eso que ir pasando por... Hablas de la época medieval. Se suele recurrir mucho a ficcionar paisajes muy del pasado, por ello de el realismo, y te sientes un caballero del medievo. ¿Se suele tender a esto? En parte sí, porque realmente lo que se busca es eso, es la ficción. Es buscar, pues, eso, una expresión máxima. ¿Cómo lo vas a hacer mejor? Pues llevándonos a universos ficticios, universos en los que eres capaz de todo. Estamos viendo, Pablo, unas imágenes, bueno, parece una película vamos, del momento, ¿eh? Unas gráficas... Bueno, ¿cuánto cuesta este juego, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo puede llevar el proceso de creación hasta el resultado final? Pues no te sabría decir, pero varios años. ¿Años? Años. Hablamos de años. Completamente. Encima es importante, lo digo desde el cariño, por ser yo también pseudo indie, que los desarrolladores de este videojuego es una empresa bastante pequeña, polaca, y que hayan sido capaces de hacer esto es un gran impulso para cualquiera que nos queremos dedicar al diseño de los videojuegos. Todo un referente y habla muy bien del sector, que cualquiera puede crearte una obra de arte. Bueno, continuamos con las recomendaciones. Siguiente juego que recomiendo es el Resident Evil 7. ¿Por qué? Pues primero porque ves cómo ha evolucionado el género de videojuegos. Ya no tienes videojuegos dedicados meramente a pasar el rato, sino que ya tienes, pues eso, motivos para jugar. En este caso, el miedo. Esa sensación que a todos nos gusta de ver una película de miedo se acentúa mucho más cuando tú eres el protagonista. Estamos viendo las imágenes, ¿nos cuentas un poco qué sería la historia, qué trama tiene? La historia es que buscando a tu mujer, que ha desaparecido, te ves de pronto encerrado en esa casa, como veis, tienes que conseguir escapar. Más o menos, a grandes rasgos. Este juego sería de los que hemos hablado antes, más 18. Así es. Bueno, Ver. has dicho Resident Evil 7, una saga importante. ¿Se ha notado esa evolución comparando los juegos? ¿Se ha notado que el 7 ya es más potente? La verdad es que el 7 tiene una particularidad y es que han vuelto a los orígenes. Resident Evil fue evolucionó mucho y llegó a un punto en el que casi olvidaron lo que era el miedo y lo convirtieron en un juego de aventuras. Y con este Resident Evil 7 también es otra de las características que quería retomar, pues eso, saber qué es lo que buscas en un videojuego. Han conseguido volver a sus orígenes y volver a el terror puro. También es un peligro, ¿no? Cuando haces una saga puedes cometer el error de despegarte mucho de donde vienes. Exacto. Y perder la identidad, pero como dices aquí, Resident Evil lo ha retomado. Así es. Siguiente recomendación. Siguiente recomendación, ya dentro de indies, te diría que The Witness, que es un juego que también, lo que te digo, para ser un indie muy logrado, y está basado en un juego de puzzles, básicamente.
Es un juego de puzzles bastante difíciles, de hecho. Sí, sí. Una vez hecho esto, Sí. Y en este juego, pues lo que te digo, estás en una especie de isla y tienes que ir recorriendo la isla realizando los puzzles. Como podemos ver, el juego, aunque este es el principio y no se termina de ver, visualmente es una obra de arte, Ujú. porque sientes una inmersión, unos colores cálidos. Es un juego que, a pesar de la dificultad de los puzzles y que a veces te entran ganas de destrozar el ordenador, te calma realmente jugarlo. Eso, mira, otro tema que quería también sacar más adelante, pero la gente se lo toma muy a pecho, puede llegar a tener problemas hasta en casa de, hijo, te tomas muy en serio los videojuegos. Así es, pero yo creo que cualquier tipo de inmersión a este nivel Ujú. ya no te permite terminar de separarte. Es como, por ejemplo, un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol termina el partido y tanto si lo ha perdido o si lo ha ganado, no dice, vale, ya ha acabado el partido y me olvido, sino que está dándole vueltas, piensa en sus errores, piensa en cómo mejorar para el próximo partido y demás. Pues con los videojuegos pasa lo mismo. Esto es lo bonito de los videojuegos también, ¿no? Que hemos pasado de un juego muy oscuro, muy violento, a un juego Exacto. con mucha luz, muy colorido y completamente cambia la temática. Es lo bonito de los videojuegos, que con un clic puedes cambiar de registro completamente en apenas segundos. Bueno, Pablo, dentro del indie, ¿alguna recomendación más? También, estos ya juegos dentro del panorama español, recomiendo el Cromaya, que es una recreación de los antiguos juegos de carreras contra el reloj, que los lleva a un nivel visual y de dificultad bastante alto. Hay modas visualmente en las gráficas, vemos, por ejemplo, los dos últimos han sido muy coloridos. Suele haber tendencias durante épocas. Los juegos se hacen durante un tiempo de una manera, todos se parecen entre sí o no, cada uno... Más que tendencia según la época, es lo que buscas en el videojuego. Si buscas, pues lo que te digo, un juego de puzzles, buscas simplicidad, buscas, salvo que quieras llevarlo a un nivel que lo conviertas casi en un juego detectivesco, que entonces sí que buscas pues el realismo, que todas las piezas estén donde estén. Si quieres un juego de puzzles, no necesitas tener, pues eso, la realidad que necesitas para una inmersión de un juego de terror. En este juego lo que realmente buscas es el movimiento, la velocidad. Entonces no necesitas tener formas muy definidas, necesitas formas, que eso, como vemos, que cambien rápidamente, que se modifiquen. Bueno, pues con esta lista de videojuegos vamos a tener para rato y donde elegir. Esperemos. Muchas gracias, Pablo. Nada, a ti. Gracias por traernos este mundo tan a priori desconocido, porque vas a la tienda, compras la caja, metes el CD y surge todo y no sabes lo que hay detrás, y hay mucho por lo que se ve y mucho que va a seguir progresando. Esperemos, por lo menos. Bueno, cuando saques tu primer videojuego esperamos volver aquí a recibirte. Espero yo también poder volver aquí en algún momento. Y nos lo cuentas, nos explicas en qué consiste. Muchas gracias, Pablo. A ti. Y ahora nosotros nos vamos con Sergio Recio hasta el casino El Círculo de la Amistad, porque ha ido a conocer al equipo de billar, que va a comenzar su pretemporada y va a volver a estar en Primera División Nacional. Todo un lujo para Soria.